Dios y de la patria, se abre la sesión. Saludamos y damos la bienvenida al señor Ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila, a la señora Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, bienvenida, la Subsecretaria de Educación Parvularia, señora Claudia Lagos, muy bienvenida, al Director de Educación Pública, don Jaime Beas, don Jaime, bienvenido, y a los asesores, don Fernando Carballo, Fernanda González y don Máximo Quiero. Diputadas, diputados, senadoras, nuestro equipo de secretaría, tanto de la Cámara como del Senado, invitados especiales, todos muy bienvenidos, y ofrecemos la palabra al señor Ministro de Educación para que se refiera, conforme a la ley, al estado de avance de la implementación del sistema de educación pública. Ministro, tiene la palabra. Perdón. No tenemos cuenta, sí. Es un tema de las comisiones unidas, ¿verdad? ¿Sí? ¿De las comisiones conjuntas? Senadora, adelante, tiene la palabra. No, gracias, presidente. Mire, voy a plantear algo que no es reciente en esta comisión. La verdad, hemos hecho innumerables esfuerzos individuales y colectivos en esta comisión para lograr que se concreten los pagos de incentivo al retiro tanto a los profesores como a los asistentes de la educación. Hemos, de manera individual, acompañado del magisterio y de los asistentes, hemos hecho presentaciones a la Contraloría, hemos hecho desde esta comisión oficios, hemos apoyado las iniciativas legales que recientemente se han planteado con el ánimo de poder resolver esta situación, pero se sigue arrastrando un déficit de pago muy importante a profesores, profesoras y asistentes de la educación desde hace ya largo tiempo. Yo me alegro de que un número importante de profesores al menos se le haya señalado hace algunos días que van a recibir su incentivo al retiro. Sin embargo, quisiera saber, porque tuve acceso a través del Colegio de Profesores de nuestra provincia, de la nómina, de las comunas que van a recibir incentivo al retiro, y me llama poderosamente la atención. Primero, que de las regiones del norte tengamos solo 2 comunas, que es Huara y Alto Hospicio, bien por ellos, pero no hay nada respecto de regiones del norte, desde Coquimbo hacia Arica, Parinacota. Y además, presidente, me llama mucho la atención en que en esta nómina se hace referencia a pago de incentivo al retiro a profesores que estaban pendientes del año 2018, 2019 y 2020. Insisto, bien por ello, pero sigue habiendo rezago en muchas comunas, como por ejemplo Vallenar, que todavía hay profesores y asistentes de la educación que están esperando su pago de incentivo al retiro del año 2018. Entonces, me gustaría saber cuál es la lógica, por qué no se equilibra esta situación. No creo que aquí haya algunos que se estén saltando la fila y estén ya pagando el 2020, siendo que hay otras morosidades desde el año 2018. Entonces, a raíz de lo anterior, quisiera solicitar en que el Ministerio de Educación y la Dirección de Presupuesto nos pudiese entregar a la Comisión un estado pormenorizado del pago de incentivo al retiro, desagregado por comunas y por años en los cuales se está pagando, y además en que pudiésemos solicitar a la Contraloría General de la República cuál es el estado de la auditoría interna que ellos estaban desarrollando a partir de un requerimiento que hicimos el año 2018. Eso, presidente. ¿Habría acuerdo de despachar los oficios solicitados por la senadora Yarna Proboste como comisiones unidas? Se levantan muchas manos afirmativamente, así que así se acuerda. Muy bien, y ahora sí ofrecemos la palabra entonces al señor ministro. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los señores senadores, señoras senadoras, señores diputados, señoras diputadas. Bueno, vamos a partir entonces de acuerdo a cómo establece la ley, en que el ministro de Educación, jefe de la cartera, da cuenta, ¿no es cierto?, del avance del sistema de educación pública, ¿no es cierto? Vamos a partir entonces con esta presentación, rápidamente revisar algunos antecedentes. Yo estoy mirando otra cosa. Ya voy a ir a la siguiente.
La tercera. Bueno, lo principal quizá es poder señalar rápidamente, esto en ningún caso, ¿no es cierto?, es hacer historia, algo que ya todo el mundo conoce respecto de cómo se gesta, ¿no es cierto?, esta que hemos señalado quizás muchos y muchas como la última oportunidad que tiene nuestro Estado de poder establecer un sistema de educación pública, ¿no es cierto?, después de tantos años asociado a distintos tipos de análisis. Bueno, lo primero de ello es señalar que esta fue una reforma bastante consensuada, con algunas discusiones bien importantes en su minuto respecto de tener o contar con un sistema de educación pública que estuviese vinculado más estrechamente al Estado. Lo segundo, esto está asociado sin duda alguna también a lograr, ¿no es cierto?, que la educación pública, tan desmejorada por distintas razones en las últimas décadas, pudiera presentar una reorganización distinta de este sistema con foco en la calidad y el mejoramiento de los aprendizajes de la y los estudiantes. Y por último, ¿no es cierto?, la mirada más bien a largo plazo que requiere, ¿no es cierto?, la implementación de un sistema como esto, que ha sido llamado de alguna manera también un proceso de desmunicipalización, que significa, ¿no es cierto?, retrotraer muchas de estas funciones asociadas, ¿no es cierto?, en los municipios a hoy día a estos distritos, ¿no es cierto?, que concentran la educación pública en los distintos territorios. Esta es una reforma importantísima de gran envergadura que ciertamente necesita de cierta gradualidad y de una serie de información e informes intermedios que son muy importantes precisamente para poder avanzar de buena manera. Gran parte, ¿no es cierto?, de este proceso de gradualidad lo hemos podido discutir en el último tiempo, asociado precisamente a las dificultades y fallas que ha presentado la implementación, pero también a la proyección futura, ¿no?, de los servicios locales de educación, dada, ¿no es cierto?, la complejidad que tiene, que nos impulsó a presentar una calendarización distinta y por otra parte también la presentación de un proyecto de ley que permita modificar algunos elementos que están asociados a la ley 21.040 y que de acuerdo al informe que entrega la Comisión de Expertos requiere de algunas modificaciones y cambios. Rápidamente un cronograma desde el año 2018 al año 2023, esto es, ¿no es cierto?, el sistema de educación pública en cifras. Sabemos que hoy día contamos con 16 servicios locales, 11 en régimen, ¿no es cierto?, y algunos otros en instalación, estos 6 últimos, y además con la adecuación del calendario también hemos partido con 10 nuevos, ¿no?, que están en este primer proceso de inicio de funciones. Proyectado al año 2029, vamos a contar con 70 servicios locales de educación pública. Recuerden que esto se consolidó en un decreto presidencial que establece una calendarización distinta, también asociado, ¿no es cierto?, a un índice que se construye en términos de la complejidad que tienen los distintos municipios, en términos de financiamiento, administración, vinculación con sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto, ¿no es cierto?, nosotros vemos adecuado al menos extender el calendario y por otra parte disminuir la cantidad de servicios, de creaciones de servicios, ¿no es cierto?, entendiendo la complejidad que tenían algunos municipios. Son datos probablemente por todos ustedes conocidos. Servicios locales en cifras, ahí tenemos, ¿no es cierto?, a partir de los 11 que hoy día contamos, los 16, perdón, ¿no es cierto?, los 11 ya en régimen y los 6 que están en proceso de instalación. Estos son los datos, ¿no es cierto?, que podemos hoy día presentar en términos generales. 90%, por ejemplo, de ellas son escuelas en contexto de encierro, el 77% son escuelas rurales, un 51% de los estudiantes son pertenecientes a pueblos originarios, un 66%, ¿no?, esto no es menor, son hijos e hijas de familias migrantes. La nueva educación pública la hemos entendido nosotros desde una mirada de carácter más bien estratégica. Hemos sido bien claros en señalar, ¿no es cierto?, que el proceso de implementación que parte, ¿no es cierto?, al final del gobierno de la presidenta Bachelet y se consolida en los siguientes 4 años en el gobierno del presidente Piñera, de alguna manera necesitó quizás de mayor énfasis en términos de lo que significaba una especie por llamarlo de alguna manera, ¿no?, una especie de acompañamiento o supervigilancia por parte del Ministerio de Educación, que entendemos que no fue necesariamente la adecuada para poder mirar, ¿no es cierto?, cómo se estaban dando estos procesos de implementación. Mucho de lo que nosotros
observamos hoy día como críticas, ¿no es cierto?, y que estamos incorporando en el mejoramiento, tanto en la gestión como en el futuro proyecto de ley, está contenido en el informe, ¿no es cierto?, que nos entrega el Consejo de Evaluación. Hay varios informes, todos ellos absolutamente públicos y disponibles hace mucho tiempo, respecto de cuáles deberían ser, ¿no es cierto?, las mejoras que deberían implementarse. Esto siempre vinculado a la Estrategia Nacional de Educación Pública, validada por el Consejo Nacional de Educación y presentada también, ¿no es cierto?, a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. ¿Qué es lo que de alguna manera nosotros observamos hoy día como avance? En primer lugar, ¿no es cierto?, que tenemos una Estrategia Nacional de Educación Pública, discutible, por cierto, que uno podría, ¿no es cierto?, haber cambiado algunos de los focos que ahí se encuentran. Sin embargo, esta ha sido aprobada por el Consejo Nacional de Educación, que entendemos como el órgano del sistema de aseguramiento que valida la política educativa en distintos ámbitos, y también lo hace en el caso de la implementación de los servicios locales, ¿no? Esta hoja de ruta, que es para 8 años, nos va a permitir a nosotros poder mejorar al menos en 5 ámbitos. Primero, el mejoramiento de los aprendizajes. En segundo, el fortalecimiento de las capacidades de los equipos. La tercera, ¿no es cierto?, la gestión del liderazgo de cada uno de los servicios locales. En este caso hablamos del liderazgo intermedio. La mejora de las condiciones físicas, se señala, asociado, ¿no es cierto?, a la infraestructura. Y luego, ¿no es cierto?, el aseguramiento de la sostenibilidad financiera que presentan cada uno de estos servicios locales. El Consejo de Evaluación del Sistema de Educación, quienes han entregado esta reportabilidad durante los últimos años y que han estado presentes también en las distintas conversaciones, en el acuerdo para la recalendarización, que es un decreto presidencial, así como también en el proyecto de ley que vamos a presentar prontamente. Es un consejo representativo de la transversalidad y la diversidad, ¿no es cierto?, de las distintas miradas que hay sobre educación. Todos ellos expertos y expertas en políticas públicas, administración municipal del Estado, conocimiento, ¿no es cierto?, asesores de parlamentarios, todos ellos han tenido una vasta experiencia, ¿no es cierto?, entendemos, ¿no es cierto?, el sector educativo. ¿Cuáles son las recomendaciones de este Consejo y que nosotros observamos que son precisamente las principales fallas que presentan hoy día los servicios locales de educación? Ahí hay 9, ¿no es cierto?, que hemos podido como destacar. Sin embargo, a mí me gustaría plantear un análisis que esté más bien asociado a aquellas que tienen relación, por ejemplo, con la coordinación con las distintas instituciones. Yo señalaba al principio de la presentación que los servicios locales de educación pública, de responsabilidad de la Dirección de Educación Pública, estuvieron muy lejos del Ministerio de Educación y su vinculación en los territorios, por ejemplo, con las distintas seremías y los departamentos provinciales. Eso ciertamente generó como una distancia en la implementación de la política, pero además también en la gestión territorial, dado que el Ministerio de Educación sigue siendo responsable de muchas, ¿no es cierto?, acciones muy concretas que impactan en la vida de las familias y de los niños y niñas. Por ejemplo, los temas de oferta y demanda educativa, la escasez de infraestructura, ¿no es cierto?, y la gestión precisamente también financiera. Luego, yo diría que una cosa importante, en este caso, por ejemplo, el punto número 5, tiene relación con el fortalecimiento de las capacidades que han presentado los distintos equipos de los servicios locales de educación pública. Esas competencias no necesariamente tienen que ver con temas o características personales, sino más bien también con algunas disposiciones de carácter administrativa que, cuando las personas no conocen necesariamente la gestión del Estado, entrampan, ¿no es cierto?, el funcionamiento o más bien la eficiencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la adquisición de recursos materiales, la compra. Eso claramente ha entorpecido el buen y adecuado proceso de implementación de los servicios locales. También otra debilidad que nosotros observamos, tal como quedó establecido en la ley 21.040, fue no haber contado, lamentablemente, con más profesionales de los departamentos de educación municipal, DEM, ¿no es cierto?, y también de las futuras corporaciones, dado que, ¿no es cierto?, los perfiles precisamente no los contemplaban y era estrictamente necesario a lo mejor contar con mucho más de aquellos talentos, ¿no es cierto?, y funcionamientos que tenían estos funcionarios y funcionarias de los departamentos de educación municipal. Si nosotros observamos, una de las principales dificultades que tuvimos, ¿no es cierto?, en algunos de esos servicios locales tenía relación, para poner un ejemplo muy concreto, con, por ejemplo, el pago de sueldo. Una cosa que nos parece a nosotros del todo sencilla, quizás, ¿no es cierto?, pero no fue tan fácil cuando alguien venía llegando, ¿no es cierto?, a esta administración, y no, lamentablemente, contamos con aquellos funcionarios y funcionarias que los DAEM sí podían aportar. Parte de las modificaciones que queremos proponer en el futuro proyecto de ley, ¿no es cierto?, que se va a ingresar prontamente, tiene que ver con contar con más funcionarios y funcionarias de los DAEM para que puedan participar, dado que creemos que hay que reconocer el talento y esas capacidades que han sido desarrolladas a largo plazo, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, realizar compras públicas.
Todo este conjunto de hallazgos, ¿no es cierto?, que están hoy día en las recomendaciones del Consejo y también en los informes, nos han permitido poder establecer algunos cambios que están hoy día asociados a la gestión del actual director de la educación pública y, por otra parte, en el futuro proyecto de ley. 3 medidas que nosotros estamos recogiendo hoy día. En primer lugar, ¿no es cierto?, dado que un equipo del Ministerio, a partir de los informes, construye un índice de complejidad, ¿no es cierto?, respecto de la implementación de los servicios, es que se hizo una reestructuración del calendario, pensando, ¿no es cierto?, también en las competencias que tiene el propio Estado para acompañar la implementación de los servicios. Eso es algo, ¿no es cierto?, que quedó fijado en noviembre del 2022 a través de este decreto presidencial. Lo segundo corresponde a la ley miscelánea, ¿no es cierto?, aprobada por este Congreso, que permite hacer una extensión del plazo del traspaso, en el entendido, ¿no es cierto?, que el proceso de transición no necesariamente debe durar 12 meses, que en la práctica no son 12 meses, muchas de esas veces son 6 meses o 7 meses, con la complejidad que significa acompañar el proceso, ¿no es cierto?, no solo administrativo, sino que también de gestión y reclutamiento de nuevos y nuevas profesionales. Y por último, el proyecto de ley que fortalece la ley 21.040, que será presentada prontamente. Avances y desafíos, entonces, asociados a los objetivos. Es importante, entonces, que lo que hoy día estructura esta presentación son los objetivos planteados en la Estrategia de Educación Pública aprobada por el Consejo Nacional de Educación, que es, ¿no es cierto?, el diseño más estratégico o estructurante, ¿no es cierto?, de estos nuevos servicios. El objetivo estratégico número 1 y número 2 está asociado, ¿no es cierto?, al mejoramiento de los niveles de aprendizaje de los estudiantes y las estudiantes a través de la gestión pedagógica de calidad, que entendemos debería ser distinta a lo que se hacía en los servicios municipales. Y por otra parte, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de las capacidades, por una parte humanas, pero también de carácter técnico, ¿no es cierto?, del sistema, especialmente cuando hablamos del desarrollo de las pedagogías. ¿Cuáles son los principales logros que nosotros entendemos? Reconociendo las dificultades que tienen los servicios locales, ¿no es cierto? Lo primero de ello es la situación que vivimos, ¿no es cierto?, durante la pandemia. Hay datos que son bien interesantes de mirar. Por ejemplo, en el caso de los servicios locales de educación, dado que tenían una gestión administrativa mucho más directa del Estado, el ingreso, ¿no es cierto?, o la reapertura de los establecimientos fue antes, ¿no es cierto?, que incluso el resto del sistema, no solo el mundo municipal. En comparación con los establecimientos municipales era más fácil poder determinarlo, pero no solo ellos, sino que también todos los servicios, ¿no? Eso, sin duda alguna, ¿no? Abrir tempranamente estos establecimientos es porque hay una gestión mucho más directa con las comunidades y ¿no es cierto?, y los profesores y profesoras. En segundo lugar, la posibilidad que tenemos de haber avanzado de manera mucho más rápida en el desarrollo de los planes de mejoramiento educativo. Aquí hay dos cosas bien importantes que nosotros como gobierno entendemos. Primero, que hay un conjunto de políticas desarrolladas en los últimos años, especialmente, por ejemplo, a partir del año 2008 con la creación ya o consolidación del instrumento de planificación estratégica PME, que es ese, ¿no es cierto?, el que permite organizar el desarrollo, ¿no es cierto?, de todas las acciones que emprende el centro educativo. Y por lo tanto, para nosotros era fundamental poder avanzar de manera mucho más rápida. Comparativamente, los establecimientos en el país hoy día, independiente de su dependencia, están todavía quizás en proceso de construcción y de cierre de sus planes de mejoramiento educativo, independiente que tengan líneas claras o algunos objetivos estratégicos ya diseñados a 4 años. Sin embargo, el acompañamiento más directo de los establecimientos de los servicios locales permite establecer, ¿no es cierto?, con mucha mayor prontitud cuáles son esas líneas estratégicas que se van a desarrollar y por tanto hay claridad respecto de las acciones y también, ¿no es cierto?, de la inversión y el gasto que van a realizar en pos de la mejora de los aprendizajes. Otra cosa importante que nosotros vemos aquí en términos del aporte que realizan, ¿no es cierto?, las unidades de apoyo técnico pedagógica, no solo en la asesoría directa para la construcción de los planes de mejoramiento, sino también la construcción o establecimiento de redes pedagógicas. Hoy día estos establecimientos que pertenecen a los servicios locales conforman 117 redes de trabajo pedagógico y eso claramente cambia el foco a una mirada más bien de colaboración en los distintos contextos que de, diríamos, ¿no es cierto?, de la lógica como de competencia que siempre ha sido la más tradicional en el sistema educativo. Y por último, en el ámbito de la educación inicial, hoy día existe, ¿no?, precisamente por la preocupación
que tenemos respecto del traspaso de los establecimientos vía transferencia de fondo a convertirse en los jardines de educación pública, una mesa de trabajo precisamente para soluciones articuladas, que si bien hay una tarea importante encargada a la subsecretaria de Educación Parvularia, que es el modelo de homologación de los distintos modelos, ¿no es cierto?, sistemas del subsistema de educación parvularia, aquí vemos, ¿no es cierto?, que hay una posibilidad de avanzar de manera previa, ¿no es cierto?, y con mayor articulación, como un modelo, ¿no es cierto?, de que estos traspasos sean mucho más adecuados, claramente mejorando las condiciones de los jardines infantiles y salas cunas. Respecto de la reactivación educativa, que es parte del... Ministro, ¿me permite una interrupción muy breve? Solo para pedirle una precisión. En la lámina anterior usted dice: los establecimientos de los servicios locales de educación pública permanecieron menos tiempo cerrados que el resto de la matrícula pública, con 39% de días con apertura en comparación al 27% de los establecimientos municipales. ¿Será posible precisar en algún momento el periodo que comprende esta cifra? Sí, ningún problema. Territorio, presidente, porque, o sea, a mí me parece que en esto deben haber dejado fuera de la estadística a Atacama, que no ha tenido prácticamente clases independientes de la pandemia. Se superó la pandemia, y no lo digo solo por el último paro, sino lo digo ya por los problemas del año pasado de infraestructura que no tuvieron. Entonces creo que ese dato es bien relevante, de saber cuánto efectivamente tuvieron clases en la educación pública. Muy Desagregado por territorio. Ministro, usted se hace cargo. Sí, gracias. Adelante. No hay ningún problema. Tiene la palabra. Lo que estábamos señalando, ¿no es cierto?, en relación a la importancia que va a tener en la reactivación educativa respecto de que este es el foco que hoy día tiene, ¿no es cierto?, la gestión del gobierno. Ya partimos el año pasado con el plan Seamos Comunidad, este año con la reactivación educativa. Aquí hay otro elemento que nosotros nos parece importante destacar respecto de los servicios locales de educación pública, que son, y debemos entenderlo, ¿no es cierto?, como aquella educación que imparte, ¿no es cierto?, y bajo su responsabilidad el Estado, claramente de forma descentralizada a través de la Dirección de Educación Pública. Lo interesante de esto, por ejemplo, hoy día es mirar cómo los servicios locales de educación tienen 104 programas educativos, ¿no?, asociados a los 3 ejes que comprende la política de reactivación. 41 programas con inversión pública y también con apoyo privado, y la gestión particular que realizan, ¿no es cierto?, las direcciones de cada uno de estos servicios locales en convivencia y salud mental. 35 programas de fortalecimiento de aprendizaje y 28 programas de asistencia y revinculación de estudiantes. Todo esto independiente de las acciones que se desarrollan de carácter universal impulsadas por el propio ministerio. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que hay una posibilidad cierta de mejorar no solo la calidad, como lo hemos planteado anteriormente, la gestión, en la medida, ¿no es cierto?, que contemos con mejores perfiles, ¿no es cierto?, que acompañen el proceso de implementación de los servicios locales, sino que además políticas específicas. Estoy pensando a largo plazo. Hoy día la preocupación es la reactivación, pero puede ser que en 5 años más o en 10 años más tengamos otro foco como país respecto a la educación, y aquí, en estos servicios locales, dado que son de gestión más directa, ¿no es cierto?, del Estado, la política pública tiene una posibilidad de implementarse de mucha mejor manera, porque no pasa, ¿no es cierto?, por el intermediario de alguna forma que son los sostenedores distintos, ¿no es cierto?, al Estado. Vemos que esto es muy positivo, ¿no? Este año 686 establecimientos van a contar con una asesoría directa, en donde también funcionan estas 117 redes educativas que ya hemos mencionado, que están asociadas también a los 3 ejes de la política, ¿no? También hemos tenido la posibilidad de poder articular de mejor forma con la administración local del Ministerio de Educación hoy día en los niveles regionales y provinciales. Esto tiene ciertamente una dificultad. Esta es una relación que se construye a largo plazo. Yo quiero recordar solamente que la relación entre las distintas organizaciones del Estado no necesariamente siempre es fluida. Esto no es de ahora, esto ha sido de siempre, ¿no es cierto? Servicios que no conversan entre ellos. Bueno, parte de la implementación y lo que nosotros vemos como una complejidad que estuvo asociada a la implementación de los servicios locales de educación pública precisamente fue el distanciamiento entre el Ministerio de Educación como órgano rector y los propios servicios locales y la Dirección de Educación Pública.
Eso claramente ha sido una relación que ha habido que construir en el último tiempo para poder establecer mayor, no diría injerencia, sino que mayor vinculación para el apoyo precisamente, ¿no es cierto?, de estos servicios locales, que no necesariamente contaban, algunos de ellos, por ejemplo, con primer y segundo niveles jerárquicos, con profesionales que conocían incluso el Estado, ¿no? Gente que había trabajado en otras áreas y que era importante. De la misma manera, la articulación con distintas organizaciones, ¿no es cierto?, públicas, privadas, organismos internacionales que están colaborando hoy día en la gestión de los servicios locales. La siguiente. En relación a la educación parvularia, hoy día los 11 servicios locales cuentan con 146 jardines infantiles y salas cunas que ya se encuentran traspasadas, y están los números asociados, ¿no es cierto?, a la cantidad de estudiantes y los niveles en los que se encuentran. Aquí es importante señalar la articulación que se ha dado entre la Subsecretaría de Educación Parvularia y el equipo de la Dirección de Educación Pública y sus respectivos referentes regionales, en términos de que hay un funcionario o funcionaria que trabaja en la Secretaría Regional Ministerial que se vincula con el servicio local también de manera específica. ¿Para qué? Para tener una mejor gobernanza, ¿no es cierto?, del nivel, favoreciendo la articulación y especialmente pensando en asociados, ¿no es cierto?, a requerimientos tan importantes como el reconocimiento oficial. Ahí hay una mesa de trabajo entre la DEP y también Junji, la mesa intersectorial que se preocupa de los temas de homologación, que es un requerimiento, ¿no es cierto?, que sabemos que es mucho más amplio, pero que es importante mirarlo en particular en los servicios locales. Otro es, ¿no es cierto?, la mesa de datos, que para nosotros nos parece importante. Recuerden que una de las tantas dificultades que hoy día nosotros tenemos para establecer la oferta educativa en la educación parvularia tiene relación con que no existe un sistema integrado de datos que permita conocer, ¿no es cierto?, de manera homologada, ¿no?, cuál es la matrícula o la oferta y la demanda de Junji Integra y los establecimientos VTF, ¿no? También, ¿no es cierto?, la mesa SAC, hoy día tenemos Intendencia de Educación Parvularia, entonces esa vinculación también es necesaria hacerla precisamente para los procesos de acompañamiento asociado al reconocimiento oficial, pero también al despliegue del plan de mejoramiento educativo como instrumento de planificación estratégica. Y también una mesa de carrera docente, pensando, ¿no es cierto?, en las educadoras de párvulo que se integran a este proceso. ¿Cuáles son los desafíos para el año 2023? En primer lugar, ¿no es cierto?, asegurar una visión asociada a territorio educativo, sumando, ¿no es cierto?, a todas las personas que participan y que son agentes que nosotros entendemos territoriales. Para esto también hemos tenido que ir reconstruyendo una relación con aquellos servicios ya creados, ¿no es cierto?, de aquellos municipios que traspasaron la educación con los alcaldes y alcaldesas de los territorios, que en principio, de alguna manera, dado, ¿no es cierto?, cómo se dieron estos procesos de implementación, quedaron fuera de la gestión. Nosotros entendemos que esto no es en contra de los alcaldes o alcaldesas, sino que es con los alcaldes y alcaldesas, ¿no?, que van a seguir siendo autoridades locales. Lo mismo sucede con gobernadores y gobernadoras, con las autoridades del ministerio y también, ¿no es cierto?, con las distintas organizaciones de la sociedad civil que están presentes en los territorios y que pueden perfectamente ser un aporte. Estoy pensando, por ejemplo, también en los sectores productivos, cuando pensamos en la educación técnico-profesional, que tienen que ser partícipes, por ejemplo, del plan, ¿no es cierto?, local de educación. Lo segundo, la importancia de que sean los servicios locales los que primero manifiesten, ¿no es cierto?, las preocupaciones que tenemos hoy día en torno a la reactivación educativa, y de ahí, ¿no es cierto?, la preocupación que tenemos sobre, por ejemplo, oferta y demanda educativa. Ha sido señalado por ustedes también de manera reiterada, y para nosotros también es una preocupación la no solo cobertura, ¿no?, sino que también, ¿no es cierto?, la asistencia, que es uno de los indicadores más importantes para contribuir a la reactivación educativa. Lo mismo, ¿no es cierto?, el cómo se hace seguimiento desde la Dirección de Educación Pública a la Estrategia Nacional de Educación, dado que esto tiene, ¿no es cierto?, una bajada en un plan estratégico local. Lo siguiente tiene relación con el apoyo técnico-pedagógico y el modelo que ha sido desarrollado por la Dirección de Educación Pública, que es un modelo basado en el desarrollo de capacidades, entendiendo, ¿no es cierto?, cuáles son las lógicas de autonomía que tienen también los servicios locales para generar planes propios en el marco, ¿no es cierto?, de la política nacional, especialmente la curricular. Y por último, el desarrollo de algunas visiones más particulares de los distintos territorios asociados a las características, ¿no es cierto?, de la población en donde se encuentran. Esos son los desafíos para el año 2023. Respecto del objetivo estratégico 2 y 3 ahora, ¿no?, que estamos para referirnos, ¿no es cierto?, a la gestión para la implementación de los servicios locales,
El objetivo 2 ya lo había señalado, el fortalecimiento de las capacidades. En el caso del objetivo número 3 es cómo logramos un desarrollo eficaz de la gestión de los distintos niveles para ofrecer una mejor gestión. Aquí es quizás donde nosotros encontramos las mayores dificultades en el proceso de implementación, muchas de ellas que entendemos incluso hoy día no han sido necesariamente subsanadas y se ha estado trabajando precisamente en que eso efectivamente sea lo que mejore. Los servicios locales creemos que tienen que tener una lógica distinta de implementación a como había estado, ¿no? Ahí hay un par de mapas, ¿no es cierto?, del país que permite poder entender. Siguiente. Ahí está, ¿no es cierto?, los servicios locales del año 2023 y también aquellos que van a implementarse durante el año 2024. Esto estableció en el nuevo calendario. ¿Cuáles son los actores que nosotros creemos hoy día, ¿no es cierto?, que tienen que estar incorporados en el proceso de implementación? En primer lugar, una participación mucho más directa de parte del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Luego, ¿cuáles son las autoridades que están hoy día en el territorio? Claramente los municipios y los alcaldes y alcaldesas, que son quienes en el fondo traspasan el servicio, las contrapartes técnicas y sin duda alguna, ¿no es cierto?, las comunidades educativas. Este proceso es clave, ¿no? Y la duración que tenga este proceso va a ser clave porque muchas veces las dificultades que se dan están asociadas a la generación de confianzas entre los distintos actores, ¿no? Muchas dificultades, aunque parezcan que son menores, dificultan el traspaso. Por ejemplo, la entrega de información respecto de la carrera de los profesionales. Parece, voy a decirlo esto bien, de alguna manera pareciera ser anecdótico, pero a veces la gestión para que un municipio entregue los antecedentes, ¿no es cierto?, laborales de los profesionales de la educación puede demorar 4 meses. A partir, ¿no es cierto?, de la gestión que se hace respecto de la buena voluntad que tienen las partes. Y eso no necesariamente porque en el decreto parezca que eso se va a hacer más rápido, eso se va a hacer más rápido. Esto tiene que ver con la gestión de las personas, con el involucramiento, con la generación de confianza, con cómo se ha generado también el discurso en torno a la educación pública, en donde nosotros hemos visto mayoritariamente una muy buena disposición de los alcaldes y alcaldesas. Sin embargo, las relaciones nunca son fáciles, ¿no? Y creemos que ahí el Ministerio de Educación tiene una tarea que hacer, dado que lleva la relación con los alcaldes por muchos años, ¿no? Los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación que trabajan pueden ser perfectamente un aporte junto a los funcionarios de la Dirección de Educación Pública para poder apoyar este proceso. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la firma de los convenios, la información respecto a los traspasos, la discusión en torno a las propiedades y los comodatos, cuando, por ejemplo, en un mismo territorio funciona no solo una escuela, sino también un CEFAN. Estas son las problemáticas con las que se enfrenta la implementación de la educación pública. Esto no es un traspaso como uno va a decir, estas son las escuelas de 3 comunas y construye el servicio local y empieza a funcionar al día siguiente. Eso probablemente no fue contemplado en el análisis técnico, ¿no?, cuando se discutió la ley, para poder entender que no era suficiente 12 meses, que en rigor a veces no son 12 meses, sino que son 8, y haber hecho, ¿no es cierto?, un proceso de transición mucho más amplio que permitiera efectivamente construir esas relaciones de confianza para hacer un buen traspaso, ¿no? Aquí está el proceso de implementación, ustedes lo pueden ver. Un detalle importante que hemos hecho en términos de modificación, esto no necesariamente pasaba por la ley, sino que más bien por la gestión que podemos impulsar hoy día con el nuevo director de Educación Pública, que tiene precisamente relación, si ustedes se fijan en negrita, 2 acciones que si bien las anteriores ya están, mejoran, ¿no? En primer lugar, el trabajo con la DEPRO, o con los departamentos provinciales en el levantamiento de la caracterización educativa, en términos de conocer cuáles son las características que tienen esos establecimientos. Esto muy vinculado al proyecto educativo que levanta el servicio local, pero también los proyectos educativos de cada uno de los establecimientos, ¿no? Conocer cuáles son sus dotaciones docentes, si hay sobredotación, o sea, todo ese proceso que es previo, que claramente ayuda también a la gestión financiera, pero también el conocimiento de las comunidades y cuáles son, ¿no es cierto?, esos proyectos educativos. Y lo segundo es la relación con los directores ejecutivos, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que estos directores ejecutivos tienen que desempeñar? Nosotros tenemos una complejidad en eso, ¿no? Y estamos trabajando también con el servicio civil para, ojalá, mejorar también los procesos de reclutamiento y selección de estos cargos tan importantes, ¿no? Porque de aquí esto requiere de una
la gerencia pública, como se llama, ¿no es cierto?, que son competencias que no necesariamente están asociadas a profesionales que ya están laborando, ¿no? Estos son servicios que son distintos. Por lo tanto, necesitamos, ¿no es cierto?, de contar con mejores directores y directoras de educación pública, o sea, de servicios locales, para precisamente esa gestión financiera, y también, ¿no es cierto?, una gestión educativa, que es lo que nosotros más hemos extrañado, porque lo que tenemos, en el fondo, podemos tener muy buenos gerentes o gerentas, pero eso tiene que estar acompañado también con una visión clara respecto de lo que significa la educación pública del futuro, o lo que se ha propuesto, o lo que se propuso el país, que está en el espíritu de la ley, ¿no? Que efectivamente contar con un buen servicio de educación para los chilenos y las chilenas. Luego, en el caso del traspaso, se incorpora fuera de las funciones que ya se vienen desarrollando una articulación educativa intersectorial. Nos parece que hay que hacer articulación con otros servicios del Estado, especialmente cuando pensamos que a los establecimientos de educación pública asiste muchas veces la población más vulnerable, pero también en relación, por ejemplo, con la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad, que tiene, ¿no es cierto?, la información sobre, por ejemplo, los resultados de cada uno de esos establecimientos, o en el caso de la superintendencia, las multas asociadas, ¿no es cierto?, a una adecuada o no gestión financiera o rendición, ¿no es cierto?, que tiene el establecimiento. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el año de anticipación, el año de funcionamiento. Aquí está el cambio, ¿no? Si teníamos antes año de anticipación, año de funcionamiento, hoy día incorporamos un tiempo adicional para que esto se produzca. La siguiente. Eso era como estaba dado, y aquí miramos el año de funcionamiento 2, ¿no? O sea, esto es lo que se incorpora en la gestión que se está implementando desde la Dirección de Educación Pública. Un acompañamiento más largo, como he dicho, ¿no?, con una gestión importante, primero de confianzas, con un mayor involucramiento ahora del Ministerio de Educación, tanto a nivel de la Secretaría Regional Ministerial como de la Dirección Provincial, en la gestión del territorio. Esto se hacía de la siguiente manera. El equipo asistía, ¿no es cierto?, a la comuna y hacía una gestión, yo no diría individual, a veces colectiva, con todos los alcaldes del futuro servicio local, pero solo de la Dirección de Educación Pública. Hoy día se involucra también el Ministerio de Educación, participa, ¿no es cierto?, de estas conversaciones. Hay una gestión mucho más amplia en términos del proyecto educativo que cada uno de esos establecimientos tiene. También de la misma manera, ¿no es cierto?, una gestión de carácter territorial. O sea, no solo son las resoluciones de traspaso o la firma de un convenio, sino que también el acompañamiento de las comunidades. ¿Cuáles son los avances que vemos del nuevo proceso? Aquí no las voy a leer todas, pero sí destacar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el punto 3, la mejora en las condiciones y procesos para la implementación de los concursos cerrados. Aquí se ha desarrollado desde la Dirección de Educación Pública un trabajo con AFUDAEM. He entendido, ¿no es cierto?, que los gremios tienen algo que señalar, especialmente cuando tienen una preocupación, los gremios asociados a los DAEM, respecto, ¿no es cierto?, a los niveles de cesantía que pueden generar, ¿no es cierto?, el traspaso. Por otra parte, ¿no es cierto?, el plan de acompañamiento para los funcionarios del SLEP, que esto se está realizando hoy día con la Academia de Subdere, ¿no es cierto?, que ha implementado un programa. Esto no resulta menor, ¿no?, cuando en el fondo nosotros miramos que los funcionarios de SLEP tienen que conocer cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, cómo se compra desde el Estado, o qué nivel de anticipación, que es finalmente cómo se evalúa de manera correcta la eficiencia hay en la compra de ciertos servicios, ¿no? Hoy día es imposible que nosotros eso lo hagamos como tradicionalmente se hacía con menos tiempo. Hoy día eso no se puede. Ya, por ejemplo, están establecidas las contrapartes de cada uno de los servicios locales con la Dirección de Educación Pública y nuestro equipo, ¿no es cierto?, de la Dirección de Planificación del Ministerio para la elaboración del presupuesto exploratorio 2024. Eso no existía antes, ¿no? O sea, en el fondo uno recibía un monto asociado. Eso ya hoy día está implementado de manera mucho más correcta, pensando en la anticipación. En el caso del traspaso, algo que nos parece interesante para destacar es el papel que tienen, ¿no es cierto?, las contrapartes técnicas de la gestión municipal, que eso tiene que ver con la valoración que hemos señalado de la experiencia que tiene el mundo municipal,
que en un principio se miró quizás más críticamente respecto a que no habían avanzado en una mejora en la calidad de la educación. Nosotros creemos que eso no necesariamente es así. Hay muchos municipios, no todos probablemente sus funcionarios, que pueden ser traspasados y pueden efectivamente convertirse en aportes a la gestión de los futuros servicios locales. Y en términos del territorio, lo más importante, ¿no es cierto?, va a ser la coordinación que ejerce el Ministerio de Educación a través de las distintas seremías, en lo que hemos llamado hoy día el gabinete SAC ampliado. Hoy día no es solo la superintendencia, la agencia, sino que también, ¿no es cierto?, Junji integra JUNAEB y la Dirección de Educación Pública con los respectivos departamentos, o sea, directores o directoras de servicios locales de educación, quienes en el territorio participan de las distintas actividades de política educativa. Objetivo número 4, respecto de infraestructura. Presidente, ¿sabe cuánto me quedará para...? 10, ya, vamos a ir rápido para que alcancemos como a las preguntas. Mejora en infraestructura, objetivo estratégico número 4. Bueno, los planes y programas de infraestructura, aquí están, ustedes lo pueden ver, estos ya son detalles, ¿no es cierto?, de lo que ha sido transferido, ¿no es cierto?, durante el año 2022. Quizás lo más importante fue el proyecto de emergencias con los cuales nosotros trabajamos. Más de 50.000 millones, distribuido en 192 comunas del país. Probablemente ustedes, ¿no es cierto?, como autoridades electas regionales habrán podido quizás estar presentes en las inauguraciones de algunos de las mejoras de estos establecimientos. A la mayoría a lo mejor le correspondió acompañar a los DAEM, ¿no es cierto?, y directores y directoras que pudieron tener proyectos, presentar y ver aprobados sus proyectos de reparación y recuperación de espacios educativos, ¿no? Todo esto ha gestionado desde la Dirección de Educación Pública. El 44% de esos proyectos ya tienen inicio de obras, algunas incluso ya están absolutamente entregadas y se hace seguimiento desde la Secretaría Ministerial porque desde ahí es donde se generan los distintos concursos. Aquí tenemos un pequeño gráfico. Si nosotros observamos el año que más proyectos de emergencia, dado que no existía una línea presupuestaria específica en el año 2022, porque el presupuesto había sido construido por la administración anterior, fue el año 2017 con 80. Nosotros hoy día, el año 2017 con 80, y el año 2022 nosotros llegamos a 484 proyectos aprobados, muchos de ellos que todavía, ¿no es cierto?, incluso otros que todavía están en evaluación. Este año tenemos concurso de de conservación, ¿no es cierto?, de establecimientos. ¿Cuáles son las distintas estrategias que pudimos implementar durante el año 2022? Esto en vinculación claramente con el Ministerio. Primero, fortalecer los equipos de infraestructura en las distintas secretarías de educación. Eso se vinculan directamente, ¿no es cierto?, con el Departamento de Infraestructura de la Dirección de Educación Pública. Acompañando. Nosotros sabemos que una de las grandes dificultades que presentan, ¿no es cierto?, los gobiernos locales es la capacidad que tienen las oficinas técnicas para el levantamiento de proyectos y la solución de las distintas iteraciones, que siempre son comentarios técnicos, y en eso hemos podido contar con el apoyo ahora de la Dirección de Educación Pública, que ha desplegado parte de su equipo también en los distintos territorios y también de los distintos municipios. Esto también nos parece relevante, es que hemos tenido en esta convocatoria un foco en la ruralidad y para poder fortalecer nosotros esta línea de educación que ha sido tan, entendemos, ¿no es cierto?, como dejada. Luego hemos logrado, ¿no es cierto?, un gasto histórico del 100% del financiamiento asociado. Y también, ¿no es cierto?, la colaboración que hemos tenido con algunos servicios locales que han tenido, por ejemplo, mayores complejidades, como de Valparaíso y Atacama, en su instalación en el territorio asociado a infraestructura. Respecto del aumento de cupos, aquí hay que hacer primero una evaluación de carácter más general. Nosotros estamos ya en la implementación del sistema de admisión escolar. Eso cubre un 71% de la matrícula. Eso quiere decir que 71% de los establecimientos del país participan del sistema de admisión escolar, con las complejidades generales que esto tiene, ¿no es cierto?, que lo hemos visto, que ha sido fundamentalmente asociado al libro de registro, que es la última etapa del sistema de aseguramiento de la calidad. El resto, en general, ha tenido un buen funcionamiento. Pero una preocupación que nosotros teníamos
señalamos, dado que administraciones anteriores lo que señalaban era que cuando las personas o las familias buscaban matrícula, y esto es importante decirlo, en general las recomendaciones que se hacían era que las familias recurrieran a los exámenes libres, cuestión que a nosotros no nos ha parecido, y es por eso que desde el año pasado, con el equipo territorial de la Subsecretaría de Educación, junto a la coordinación también del Departamento de Infraestructura de la Dirección de Educación Pública, se comenzaron a buscar soluciones donde sabíamos que íbamos a tener mayor demanda a oferta. Esto está asociado claramente a aquellas regiones en donde ha habido mayor migración o personas de movilidad, especialmente, por ejemplo, en el caso de Tarapacá, ¿no es cierto?, la comuna de Alto Hospicio, y también, ¿no es cierto?, en el litoral central, donde hemos tenido un aumento. Caldera también, en el caso de Atacama, que ha tenido un aumento también de su población. En cada una de ellas se hizo un trabajo, en la medida, ¿no es cierto?, en que también las alcaldías participaban de estos procesos para buscar soluciones que tenían distinto tipo de salida. Primero, ¿no es cierto?, la solución modular; segundo, arrendamiento de espacio; tercero, soluciones administrativas. En esto era fundamental poder contar, ¿no es cierto?, con espacios educativos para todos los niños y niñas, ¿no? Aquí hay una serie de medidas, ¿no es cierto?, por ejemplo, la administración de los sobrecupos, especialmente en la macrozona norte, en el litoral central, en donde tenemos mayor dificultad. Podemos, ¿no es cierto?, después quizás entrar en eso mayormente en detalle respecto de dónde hay falta de matrícula. Este es un ejemplo claro, este es la solución que pudimos, la anterior, la solución que pudimos, por ejemplo, implementar en Alto Hospicio, en donde el aumento de la matrícula sostenida era de los últimos 5 años, y lo que logramos hacer fue efectivamente aumentar cupos a través, ¿no es cierto?, de la autorización para los establecimientos ya existentes, y lo segundo fue el arrendamiento de un establecimiento que nos permitió poder tener ahí 670 estudiantes. Aún arrendando este establecimiento, aumentando cupo, todavía teníamos dificultades para poder colocar a más estudiantes. Lo que hemos tenido que hacer es gestionar transporte escolar para que muchas de esas familias vayan a la ciudad de Iquique. ¿Qué es lo que hace falta en Alto Hospicio hoy día? La construcción de un establecimiento nuevo. Y eso hoy día no está en la línea de conservación, por lo tanto estamos haciendo todas las gestiones precisamente para que casos específicos de gran gravedad, creemos nosotros, porque Alto Hospicio parece que no va a parar su crecimiento por cómo está constituida la población en ese lugar, es que necesitamos hacer soluciones de largo plazo, y eso sin duda alguna que va a verse repetido en algunos lugares más rurales. Recuerden que la pandemia lo que hizo fue que muchas familias que vivían en espacios, en lugares, centros urbanos, se desplazaron también a sectores del campo. Vamos a mirar después más adelante como, por ejemplo, creo que hay una lámina de eso, ¿no? Pasemos a la siguiente, que es la que tiene relación con los incendios. Ahí también nosotros hemos hecho toda la gestión necesaria para acompañar a los territorios de los incendios forestales con la reposición al menos de soluciones de emergencia. Aquí nosotros podemos implementar soluciones, ¿no es cierto?, de carácter transitoria, pero tenemos sin duda también una dificultad importante asociada, por ejemplo, a que muchos de estos proyectos, dado, ¿no es cierto?, la cantidad de estudiantes que tienen, no pasarían una evaluación de rentabilidad social, y es por eso que es importante también hacer una cierta modificación en los procesos normativos para la construcción de establecimientos. Compromisos presidenciales que nos parecen importantes. El primero de ellos es que después de 13 años logramos hacer una gestión adecuada, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Agricultura, en este caso también con el director de CONAF y la ministra de Bienes Nacionales, para la cesión de un espacio de terreno del, ¿no es cierto?, del área protegida por CONAF, precisamente en Juan Fernández, que va a permitir, ¿no es cierto?, la construcción definitiva de ese establecimiento que durante 13 años estuvo, ¿no es cierto?, funcionando en una solución modular, y no se había llegado a una solución por distintas razones, ¿no es cierto?, que no viene al caso de explicar ahora. Luego la reposición del Liceo Bicentenario Eduardo Frei en Montepatria, que es otra, ¿no es cierto?, de las exigencias más importantes que tenemos respecto de una reposición. Y por último, la planificación de la reposición de todas las escuelas que fueron siniestradas y que nosotros lo enmarcamos en el plan Araucanía, ¿no? Esto corresponde a 8 escuelas que en los últimos años han sido siniestradas, y para eso ya estamos trabajando en los estudios preinversionales para las soluciones transitorias, y luego, ¿no es cierto?, la contratación de un servicio contra recepción, dado, ¿no es cierto?, que están en zonas de importante conflicto, ¿no? Estos son los 8 establecimientos de la zona de la Araucanía. A esto tenemos que sumar, no está aquí,
pero sí yo sumaría y abriría, ¿no es cierto?, esa conversación respecto de la necesidad del financiamiento para todos los establecimientos de funcionamiento modular que están desde el año 2010. Después del terremoto, muchos establecimientos en el país se mantienen en soluciones modulares y no han sido resueltos, y eso también tiene que ser parte de un plan de inversiones que sería importante asumir desde la cartera, ¿no es cierto?, buscando la mejor solución, que probablemente va a tener que ser una coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. Para el año 2023 tenemos una convocatoria de conservación de establecimientos, el que fue lanzado el día 16 de enero del año 2023, se cierra ahora el 17 de abril, ¿sí? ¿Estoy bien? 17 de abril. 17 de abril, para los sectores municipales, corporaciones municipales. A este tipo de proyectos nos va a permitir hacer reparación o mantención. Nosotros hemos visto que muchos establecimientos han logrado mejorar. Estas son convocatorias que tienen un carácter, ¿no es cierto?, nacional. Tenemos los recursos aprobados y esperamos, ¿no es cierto?, poder avanzar rápidamente, ¿no es cierto?, con esas soluciones. Este es un concurso distinto a los recursos comprometidos en emergencia el año pasado. Aquí hay un detalle respecto, ¿no es cierto?, del gasto en este ámbito y la ejecución mensual. Si ustedes observan en la lámina, estos son ya la ejecución mensual de los meses de enero, febrero y marzo, que es lo que podemos presentar hasta la fecha. Y aquí está el calendario, ¿no es cierto?, de trianual de conservación, reposición, diseño y otras, que es lo que en el fondo estamos ejecutando hoy día para la recuperación. Yo aquí quiero hacer un punto también que pueda explicar, ¿no? Nosotros tenemos si avanzamos a la siguiente, porque de alguna forma está señalado ahí, pero de manera indirecta, la siguiente. Ahí. Nosotros tenemos hoy día un catastro que es muy antiguo, y el catastro, si bien ya partió, hemos tenido dificultades en la licitación, tuvo que ser declarada desierta porque no se presentaron oferentes. Está comprado el equipamiento para hacer el catastro, pero no se presentaron ninguna de las empresas, ¿no? No se presentaron empresas que quisieran participar, probablemente por el tema financiero. Estamos buscando una solución quizás que nos permita hacer un catastro con nuestros propios funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública, quizás para poder levantar más rápidamente esto. El catastro que existe en Chile es muy antiguo, y además de eso, no antiguo digo yo, tiene 10 años, ¿no? Pero además de eso es muy acotado, no es más allá de 4.000 establecimientos, ¿no? El de ahora estaba propuesto para cerca de 8.000, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros poder tener una visión panorámica del país completo y poder decir cómo reponemos estos establecimientos públicos, y no por la vía de la concursabilidad individual, sino con una visión más general de Estado a largo plazo, con compromisos que sean anuales respecto de cómo va reponiendo esos establecimientos. Y lo que hemos conversado con el anterior ministro de Obras Públicas y con la actual ministra es que eso sea a través, ¿no es cierto?, de obras públicas, que puede ser una forma mucho más rápida de ejecución con esta modalidad, ¿no es cierto?, de... Yo siempre le cambio el nombre, entonces lo voy a mirar. ¿Cómo se llama? El de la contraprestación. Pago contra recepción, que es una forma más rápida de hacerlo, que no necesariamente evita el paso por el Ministerio de Desarrollo Social, pero se hace con una gestión mucho más eficiente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los propósitos y alcance de esta medida? Bueno, claramente permitir a los sostenedores planificarse con tiempo para la participación en las distintas convocatorias. Propiciar también la utilización de otros recursos financieros que están asociados, ¿no es cierto?, al FAE o la asistencia técnica de Subdere, cuando, ¿no es cierto?, los municipios no tienen oficina técnica más sólida, o las DOM en el fondo son a veces más pequeñitas y necesitan apoyo, ¿no? Y avanzar en entrega de recursos a los establecimientos de los futuros SLEP, porque va a permitir, ¿no es cierto?, un mejor traspaso. En particular ahora hemos puesto, ¿no es cierto?, una presentación sobre el plan Atacama, que es quizás el servicio local en donde hemos podido observar la mayor cantidad de dificultades asociadas, ¿no es cierto?, a su implementación. A ver, la dificultad, y para compartir rápidamente el diagnóstico, a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, pero hemos tenido voy a decir esto, ¿no? Por ejemplo, remoción de un director o una directora de un servicio local es extremadamente compleja, se enreda mucho, ¿no es cierto?, en el proceso, porque además necesitamos hacer o seguir una serie de procesos que están establecidos en la normativa. Recién hace 2 semanas atrás, después de casi 15 meses, logramos, ¿no es cierto?, la firma y la toma de razón, la firma del Contralor de la remoción del director ejecutivo del SLEP Chinchorro.
remoción que realizó, ¿no es cierto?, mi antecesor en el Ministerio de Educación y que recién nos va a permitir poder presentar un perfil para hacer el nuevo concurso del director de Educación Pública. Lo mismo no sucede con los segundos niveles jerárquicos, por lo tanto, no es una remoción inmediata, no es que uno cambie rápidamente o que coloque, ¿no es cierto?, a otro funcionario del segundo nivel jerárquico que pueda cumplir las distintas tareas que desempeña un director o una directora de un servicio local. Entonces hay primero una complejidad asociada a eso, ¿no? Lo segundo, tenemos también en Atacama que el director ejecutivo, dado, ¿no es cierto?, el funcionamiento que había tenido ese servicio local, se encuentra en un proceso de sumario desde mayo del año 2022. A poco de asumir la cartera, inmediatamente miramos que había una serie de deficiencias y por lo tanto hoy día se encuentra en ese sumario que todavía sigue su curso y que podría demorar, sin permitirnos la presentación de nuevos antecedentes para un nuevo director o directora, incluso un par de meses, si no un año más. Ahí también hay una insatisfacción permanente de las comunidades educativas porque la gestión ha sido, nosotros la entendemos también deficiente, compartimos ese diagnóstico con las comunidades, sabemos que hay problemas de abastecimiento, de mantención, entre otros, y que están precisamente asociados efectivamente, ¿no es cierto?, a una gestión que no ha sido la adecuada, ¿no? Eso también ha generado que los gremios de trabajadores y trabajadoras, distintos ellos, ¿no?, tienen una cierta dificultad por los incumplimientos del Servicio Local de Educación Pública y por tanto también con el Ministerio de Educación, que es el responsable en esta lógica que he querido instalar yo desde la dirección de la cartera de mayor vinculación, porque antes eso no existía, que el Ministerio se involucrara en las dificultades, como que era una gestión casi independiente. Y eso a mí me parece que es parte de las problemáticas de las deficiencias. Respecto de las contingencias del mes de marzo, tenemos primero el abastecimiento de los establecimientos, luego la dificultad, ¿no es cierto?, es unas horas de conservación y de infraestructura que fueron inconclusas, a pesar de que se acompañó al servicio local para partirlas de manera anticipada, la existencia de 5 sumarios sanitarios en algunos establecimientos por la Seremía de Salud y los gremios movilizados, que fue lo que tuvimos que enfrentar también en la partida del año escolar. Hemos avanzado en un convenio claramente de colaboración, ha sido compleja la reinstalación y la normalización, ¿no es cierto?, para la continuidad del servicio educativo. El diagnóstico, ¿no es cierto?, es ya bastante claro, para eso se ha establecido un diseño de un plan de trabajo, la disposición de recursos humanos que acompañen la gestión y las necesidades del servicio local, es parte de lo que yo le he pedido también al nuevo director de Educación Pública y también se lo he solicitado a la subsecretaria Ratia, el mayor acompañamiento, ¿no es cierto?, de ese servicio local para poder, ¿no es cierto?, asistirlo en las funciones de su liderazgo. Podemos entrar en detalle respecto a lo que ha pasado, por ejemplo, de la designación de un nuevo director o directora subrogante, que no ha sido fácil del todo para poder efectivamente ejercer, ¿no?, las funciones de dirección con el resto de los trabajadores y trabajadoras de ese servicio local para poner, ¿no es cierto?, la lógica de urgencia para poder mejorar, ¿no? Otras acciones complementarias, bueno, lo que hemos establecido, el cambio en la gobernanza, la resolución de los concursos para el segundo nivel jerárquico, que están todavía, ¿no es cierto?, en la mayoría de ellos, sino todo en subrogancia, y rápidamente, ¿no es cierto?, el desarrollo del catastro para poder mejorar, para poder implementar proyectos de infraestructura en cada uno de los servicios. Estoy recién en el objetivo número 5, pero si quieren, esto lo paso muy rápido para que puedan avanzar. Bueno, el marco presupuestario está definido por ley, este es el objetivo número 5, que es la sostenibilidad financiera, ¿no es cierto?, definido por ley, está claro, ¿no es cierto?, cómo se establecen los recursos para los servicios locales. Los ingresos asociados a matrícula de asistencia siguen siendo variables. Aquí tenemos otra dificultad, que es nuestro modelo de subvención. Esto sigue acompañando a los servicios locales, no cambió en ningún caso. Y los gastos, ¿no es cierto?, siempre están orientados por las reglas de administración financiera del Estado, ¿no? Y claramente, en el fondo, tenemos ahí, por ejemplo, el saldo inicial de caja, que siempre es una dificultad con los servicios locales, u otras reglas asociadas especialmente a la planificación de las compras, que es lo que nosotros entendemos que es la principal dificultad administrativa, pero que demuestra, ¿no es cierto?, la falta de gestión y de preparación, anticipación por parte de las autoridades de los servicios locales, en particular de este, ¿no? Luego, lo que hemos observado en términos de situación administrativa, pensando, ¿no es cierto?, en los ingresos y los gastos, es la baja anticipación a las distintas problemáticas. Los servicios locales pareciera que gestionan muy parecido como se gestionaba, ¿no es cierto?, en el mundo municipal, que es una gestión financiera más del día a día, de alguna forma. Hay dificultades para articularse, ¿no es cierto?, con la dirección de presupuesto, especialmente, ¿no es cierto?, para comprender, ¿no es cierto?, la forma en que se establecen los presupuestos
y cómo se hacen las modificaciones asociadas a esto que requieren de una temporalidad porque hay que pedir ciertas autorizaciones. Luego tenemos una escasez del capital humano, eso está en todos los informes de evaluación de la educación pública, como departamentos de infraestructura pueden tener 2 o 3 funcionarios que no dan cuenta, ¿no es cierto?, de la magnitud que tiene el servicio local, no solo en términos de territorio, sino que además, ¿no es cierto?, de tareas y algunas gerencias, o sea, hay carencias de algunas competencias básicas para hacerse cargo, ¿no? Por ejemplo, del SIGE, el presupuesto público, la gestión de las compras, eso ha sido evidente, ¿no? ¿Qué gestiones se realizaron durante el año 2022 y también ahora durante el 23? Por ejemplo, la glosa que permite a la Dirección de Educación Pública representar a los SLEP en el proceso de instalación para avanzar en los distintos procesos. Esto estaba todo focalizado en la Dirección de Educación Pública y las personas que llegan a hacerse cargo. El trabajo conjunto en la proyección presupuestaria, una mayor dotación de infraestructura y el acompañamiento también desde la dirección en planes de sostenibilidad financiera. No los voy a leer todos para ir avanzando, ¿no? Aquí tenemos la situación administrativa financiera de cada uno de los, o sea, de los servicios locales y de acuerdo a los subtítulos establecidos en la ley de presupuestos, la ejecución 2022 y 2021, ¿no es cierto?, donde podemos observar los distintos aumentos, ahí pueden ustedes mirar con detalle. Voy a pasar rápido por esto, que tiene que ver con la gestión de compras, cómo avanzan, ¿no es cierto?, el año 2023 se aumenta, ¿no?, en el entendido que hay una gestión financiera importante que se tiene que ejecutar más rápidamente. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para el año 2023? Bueno, gestionar todas las temáticas que son relevantes, estableciendo también diferencias de apoyo en cada uno de los servicios locales, no son todos iguales ni funcionan de la misma manera. Eso inmediatamente nos coloca como meta hacer o contar con un funcionamiento mucho más homologado de parte de la Dirección de Educación Pública en el acompañamiento y también volver a hacer una reconexión, si bien eso ya existe, de los procesos presupuestarios con las necesidades de pedagogía y mejora en la calidad de la educación que tienen los servicios locales, que creemos que ahí está el foco que nosotros tenemos que destacar. Aquí hay el proyecto de modernización, que es lo que queremos presentar, la creación de los SLEP, ¿no es cierto?, es parte de la agenda prioritaria del gobierno, una propuesta de plataforma digital interoperable entre la DEP y SLEP que le permita, ¿no es cierto?, a la dirección contar con la información rápidamente para poder tener análisis y claridad de cada uno de los servicios locales, una plataforma de remuneración y gestión de personas que sea compartida, que nos permita tener, ¿no es cierto?, claridad absoluta de cómo se están realizando cada uno de los procesos al interior de los servicios locales. Respecto al Fondo de Apoyo a la Educación Pública, o FAEP, ahí está la descripción de lo que es la ejecución del FAEP 2022, que correspondió al 99,8%, ¿no es cierto? Recuerden que esto siempre es una de las demandas más importantes. Ustedes nos lo hicieron el año pasado cuando presentamos el presupuesto. No, antes de la presentación del presupuesto, cuando se hizo la evaluación de la gestión del ministerio, teníamos una deuda importante ahí, dado que muchos municipios no tenían hechas las rendiciones y por lo tanto no había una ejecución adecuada del presupuesto. Este año hay una petición específica que hemos hecho, ¿no es cierto?, la Dirección de Educación Pública de acompañar esas rendiciones de tal manera poder hacer una transferencia. Vamos a adelantar, entiendo yo, la primera cuota de FAE para este mes de abril. Años anteriores se hacía en octubre, lo vamos a hacer este mes ahora, avanzamos rápidamente con eso, con gestiones desde el año pasado para poder tener efectivamente rapidez en esto y por eso que es importante, ¿no es cierto?, que tengamos hoy día mayores certezas también para los servicios locales. Ahí están las transferencias acumuladas al 31 de marzo, aquí está, ¿no es cierto?, el FAEP y su enfoque en la mejora del servicio educativo asociado a transporte, infraestructura, obviamente que hay un importante gasto en remuneraciones. Ahí está, ¿no es cierto?, lo que acaba de señalarles yo respecto, ¿no es cierto?, de la transferencia que se va a realizar dentro de las próximas semanas. Hemos tenido reuniones con distintos sostenedores para plasmar estas iniciativas que nos parece que deben ser impulsadas desde la Dirección de Educación Pública con foco en el mejoramiento de la calidad de la educación. Y con eso estaríamos, ¿no es cierto?, concluyendo la presentación. Muchas gracias, ministro. Vamos a ofrecer la palabra, vamos a acumular consultas. Yo sugiero que lo que no alcanzare a contestar
el señor ministro, la subsecretaria, el director de Educación Pública lo pudiera hacer por escrito, ministro, de tal forma que no quede ninguna consulta sin responder. Se ofrece la palabra. Voy a inscribir primero a la senadora Carmen Gloria Aravena, senadora Proboste. ¿No hay más consultas por el momento? ¿No? Diputada Elia Molina. Diputada Schneider. Y ahí nos vamos a quedar. Diputado Rivas y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Senadora Carmen Gloria Aravena. Gracias, presidente. Saludar a todos quienes están hoy día en el Ministerio de Educación. Yo voy a hacer una consulta que quizás es un poco grande por el tiempo que lleva este proceso, pero el objetivo, en mi opinión, principal de los que nombró el ministro es mejorar los niveles de aprendizaje de todos los estudiantes a través de una gestión pedagógica de calidad. Ese es como el gran objetivo, porque finalmente el 2, el 3, el 4 y el 5 son medios para lograr ese fin. Y está muy clara el detalle que planteó en todos los ámbitos y también las dificultades y me preocupan dos cosas. Y aquí van mis preguntas que son bien concretas. La primera dice relación con que evidentemente hay un problema en el ámbito administrativo que es como preocupante, que tiene que ver con el tema del personal y lo que planteaba el ministro en relación a la dificultad que tienen para hacer reemplazos frente a sumarios administrativos o finalmente destituciones. Eso sin duda es una complicación grande y en ese sentido, ¿qué han visto ustedes? Si es que hacer modificaciones legales, si es que esto tiene que ver con un tema más bien de resoluciones administrativas del ministerio, porque en la práctica esto es muy, muy complejo desde el punto de vista del personal, que sin duda se conflictúa, ¿cierto? Porque el liderazgo tiene que ejercerlo esta autoridad. Y lo segundo es que hay muchos procesos que ustedes acá tienen recursos que están trabajando en el ámbito de la infraestructura, del mejoramiento de la gestión, que quedan un poquito trabados, ¿no? Porque finalmente nadie decide. Y lo segundo dice relación con algo más complejo, que es justamente el primer objetivo. Mejorar los niveles de aprendizaje. Yo creo que no hay nadie en Chile que no tenga claro que ese es el objetivo principal de la educación pública para poder mejorar el acceso a un mejor bienestar de las futuras generaciones. ¿Y cómo están evaluando eso? O sea, porque en el fondo lo que vimos hoy día, que yo agradezco mucho el detalle de lo que se presentó, no habla del impacto. O sea, cómo yo hago una comparación entre, digamos, lo que había y lo que hoy día pretendo hacer, o para ustedes que son especialistas, eso todavía no es posible medir, porque probablemente yo no soy una experta, vengo ingresando a la comisión, aun cuando he tenido la suerte de hacer clases y todo, y claramente hay un proceso de evaluación de impacto que sería importante desde el punto de vista del primer objetivo, que es mejorar los niveles de aprendizaje. Lamentablemente esta implementación de los servicios de local educación se hace en un periodo de pandemia, o sea, hay varios factores externos que van a influir en que uno no pueda hacer una medición con tanta objetividad, porque el contexto es importante. Y hubo un contexto de inasistencia, dificultades sanitarias, etcétera, etcétera. Pero aún así, si es que no se está pensando en evaluar ahora, ¿cuándo creen ustedes que es momento para poder hacer un comparativo que permita, por un lado, ver si es que efectivamente este objetivo se va a poder ir logrando poco a poco y obviamente vamos a leer con más detalle las limitaciones, pero a mí me da la impresión que una de las grandes limitaciones desde mi experiencia laboral es justamente la dificultad que tienen para poder hacer los cambios que impliquen que el personal no tenga una espera de tantos meses para poder ser reemplazado. Esos son como mis consultas. Eso si es que lo están viendo. Y lo otro, el tema del impacto. ¿Cuándo podremos, como país, poder hacer una evaluación de impacto comparativa que permita no solo, digamos, no hacer mejoras al proceso, como un proceso de mejora continua, que es como lo lógico que debiera tener este sistema? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Yasna Proboste. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, a las subsecretarias, al director de Educación Pública. Creo que es una buena noticia que se adelante la cuota del FAEP, una buena noticia, digo yo, porque estábamos mal
mal acostumbrados a que esto se hiciera tan tardíamente. Y creo que no debiera sorprendernos que se entregue la primera cuota en abril, pero bien el reconocimiento por eso. Es difícil cuando el ministro expone y señala que el que hoy día se establezca la educación pública se hace de mucha mejor manera. Lo pongo entre comillas porque fueron sus palabras textuales. La verdad es, ese Chile o esa educación, la verdad nosotros no la conocemos. Porque lo que ha pasado en el servicio local de Atacama no es de peor manera, es de pésima manera. Y por eso creo, presidente, que es bien importante el que aquí se diga respecto de los establecimientos y las horas efectivas de clase que se desagreguen por servicios locales. No me deja a mí de llamar la atención el que se plantee que hay sumarios que han demorado, en el caso del director del servicio local de Atacama, desde hace mucho tiempo. Bueno, presidente, por su intermedio al ministro, ¿cómo no va a demorar mucho tiempo si quienes tienen que hacer el sumario es el propio servicio local? Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y cuál es el rol de la Dirección de Educación Pública? Nosotros el año 2019, cuando partimos, 2018, cuando comenzamos con estas audiencias por parte de los responsables de la cartera, se instaló la lógica que escuchábamos también a los representantes de los gremios. Yo quisiera pedir formalmente que escuchemos a la Asociación de Funcionarios de los Servicios Locales, porque la visión es diametralmente distinta y con hechos muy fundados en que esto no funciona de mejor manera, sino de peor manera. Entonces creo que sería muy importante que, así como lo hicimos el 2018, el 2019, después no lo hicimos producto de la pandemia, y el año pasado fue muy tardía la presentación del Ministerio, se hizo el día 26 de septiembre el año pasado, y de hecho cuando revisaba los apuntes de esa sesión del 26 de septiembre del año 2022, donde ya estaba el ministro, hay preguntas que siguen sin respuesta, y un poco lo que planteaba la senadora Aravena. El propósito de la educación pública, del fortalecimiento de la educación pública, es mejorar los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Y es que el Estado efectivamente actuara en ese propósito. Y no deja llamar la atención que, por ejemplo, acá, en la presentación que hace el ministro, primero se confunden los datos de educación pública y de educación municipal, y se confunden los datos incluso presupuestarios. Espero tener la posibilidad de mostrarlo con las láminas de la ley de presupuesto contrastadas con las láminas que ha presentado el ministro en el día de hoy. Pero además, cuando se presenta, por ejemplo, la modernización, son puras herramientas a la administración y poco foco en los estudiantes. Y yo en esto quisiera reiterar una consulta que formulé el año pasado y que, bueno, se nos dijo que era el primer año, que seguramente después íbamos a tener más información, pero también está ausente de la presentación en el día de hoy. Tenemos más de 600 establecimientos de acuerdo a la categorización, con desempeños insuficientes, medios, bajos. Y yo esperaba que pudiéramos ya conocer cuál fue la estrategia que se utilizó y cuáles fueron los resultados. Un poco lo que plantea la senadora Aravena. Bueno, ¿cuáles han sido los impactos en esos establecimientos? Yo al menos le puedo decir que en el caso de establecimiento en el SLEP Atacama, 0. Entonces creo que eso sería bueno tener información. Respecto de la situación financiera, la mayoría de los SLEP ocupa en torno al 90% de su presupuesto en el pago de las remuneraciones de personal.
Entonces, me gustaría plantear qué es lo que pasa con aquellos SLEP que hoy día están sobredotados. El apoyo técnico-pedagógico a los SLEP sigue siendo muy débil. Y entonces, en esto es bien clave el apoyo que puedan dar los programas nacionales del Ministerio, y por eso creo que es bien necesario hacer revista del presupuesto del año 2023. En el programa, en materia del programa de fortalecimiento educativo, la ley de presupuesto para el año 2023 tiene asignado más de 33.000 millones y todavía tiene un remanente del FAEP. Entonces sería bueno saber qué se va a financiar con esos recursos y qué va a ocurrir. A primera vista pareciera ser bien insuficiente el apoyo a los establecimientos educacionales. Lo otro, me quisiera detener en el tema de infraestructura, porque no voy a dudar de lo que dice el ministro, pero estaba revisando la información de prensa en donde el ministro daba a conocer el año pasado, en mayo del año pasado, en que precisamente el fondo del catastro de infraestructura pública iba a ser su prioridad. Y entonces quisiera que tal vez en esto el ministro pudiera ahondar, o simplemente nos quedamos con la última información que él le entregó, que se declaró desierto porque no llegaron oferentes. Yo quiero que, si lo podemos ratificar para que quede en el informe de la presentación del ministro. Dentro de los programas, el ministro planteaba eliminación de container. Bueno, en el servicio local, para que no crean que todos los problemas se concentran en el SLEP Atacama, sino también en el SLEP de Huasco, hay colegios que siguen estando en container y que además ahora ni siquiera tienen clases porque están con plaga de ratones y no hay recursos para desratizar. En abril, situaciones que debieron haberse abordado durante los meses de enero y febrero, en donde estaban sin clases. Entonces, creo que eso sería bueno también indagarlo. Y solo como un dato, porque el ministro señalaba que era muy importante que en estas responsabilidades llegara gente que conocía la función pública, que conocía de compras públicas, de cómo se compraba en el Estado. Y esto contrasta radicalmente con lo que ocurre en el SLEP Atacama, en donde incluso quien dirige es primera vez que trabaja en el Estado. Es primera vez que trabaja en una institución pública. Es primera vez que trabaja en algo vinculado a educación. Y nos encantaría que este fuera un hecho aislado, pero la verdad no es aislado. Y esto no lo debería estar yo planteando aquí, porque está el director del SLEP, está el propio ministro, que conocen de esta situación. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser complejo el que tengan problemas de abastecimiento? Porque aquí se muestra una parte, ¿no es cierto? Y se dice que en el SLEP Atacama hay problemas de abastecimiento. ¿Cómo no va a haber problemas de abastecimiento si el año pasado decidieron desvincular a 23 personas y ahora solo han podido para restituir 8 de esos cargos? Hay sumarios que se han realizado que llevan meses y que cambian de fiscal y que se dilatan, y pareciera ser más una persecución gremial que un propósito con el fin de llegar a conocer el fondo de esta dificultad. Cuando la propia Contraloría General de la República, la Contraloría Regional, ha hecho sendas declaraciones respecto de SLEP Atacama y de las irregularidades que existen, en donde funcionarios a contrata no pueden desarrollar labores de jefatura. Estamos hablando no de ahora, estamos hablando del año pasado. Situaciones que han sido puestas en conocimiento de la autoridad. Y nada de eso se soluciona. Entonces, pareciera que aquí también hay cierta, no quiero decir desidia, pero me llama mucho la atención de decir, mire, es que ahora trabajamos más en redes, estamos más encima, la verdad.
Yo vivo en una región en donde toda la región está siendo fue traspasada a los servicios locales. Y esta información fue conocida por parte de las autoridades. Cuando frente a los problemas de matrícula se dice, y se toma el caso de Caldera, y se dice, bueno, es que depende de los alcaldes, pero si hoy día la educación está íntegramente entregada al servicio local, y todavía a esta altura tenemos estudiantes que no tienen matrícula. No sé si el ministro mueve la cabeza porque no lo puede creer o porque le puedo dar los nombres. Le puedo dar los nombres porque mientras estaba aquí en esta sesión, hablaba con la apoderada Barlaro de Caldera, que tiene 2 hijos sin matrícula. Hablaba con un vecino de Huasco que tampoco tiene matrícula para sus hijos. Y la lista puede ser bastante grande. Eso, entonces, claro, el problema es que la actitud pareciera ser permanentemente de negacionismo frente a los problemas que se viven respecto de la educación pública en nuestra región. Y yo quisiera, presidente, pedir formalmente que pudiéramos escuchar a la Asociación de Funcionarios de los Servicios Locales, en donde, al menos como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, la opinión, la voz y la experiencia de ellos va a ser muy importante respecto de lo que está ocurriendo en los territorios. Porque una cosa es la prosa y otra cosa es la realidad. Entonces, cuando se dice aquí que esta es una prioridad del gobierno, yo espero que la prioridad sea resolver los problemas, que hasta ahora al menos nosotros no lo hemos visto. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora Proboste. Vamos a hacernos cargo de su solicitud. Le ofrezco la palabra a la diputada señora Elia Molina. Ahí está prendido. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que después de escuchar a la senadora Yasna Proboste me llega a dar vergüenza hablar a mí porque no tengo el background que ella tiene, pero me ha tocado en estas últimas semanas tener varias actividades con el Colegio de Profesores. Fui a una premiación del Día de la Mujer en la regional de la metropolitana. Bueno, y voy escuchando distintas cosas que muchas de esas las dijo la senadora Proboste. Pero a mí lo que más me preocupa, porque de todas las grandes quejas que he escuchado, lo más tiene que ver con la incapacidad o la falta de formación en muchos aspectos de los que dirigen los SLEP. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Existiría la posibilidad de tener una estrategia donde quienes postulen y deban tener un básico de formación? Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho más la gestión en educación superior como decana en la Facultad de Ciencias Médicas, pero aún así siempre sentí que a mí me faltaba herramientas y por supuesto uno puede tener asesores, pero al final la que corta el queque es uno. Entonces, yo quería preguntarle si existiría la posibilidad de hacer un diplomado, un curso asociado con la universidad, no sé, el modelo, para que todos y cada uno de quienes vayan a estar a cargo de un SLEP tengan una línea base de formación, no solamente de intenciones, sino que del cómo, con quiénes, cuándo, de manera de que lo que ha presentado el ministro, que me parece una presentación muy buena, da realmente una visión, sobre todo a quienes no somos justamente del sistema educativo directamente, una tremenda visión. Pero a mí siempre me van quedando preguntas que tienen que ver en el cómo. ¿Ah? ¿Cómo vamos a bajar esos buenos qué, para qué, ¿no es cierto?, que están clarísimos y son súper necesarios? ¿Cómo vamos a bajar aquello en términos prácticos y en qué timing? Porque en realidad
estos gobiernos tan cortos de 4 años siempre dejan cosas a medio hacer y algunas no se hacen nunca más. Entonces, o se hacen otras cosas. Entonces, quizás como buscar el mecanismo estratégico para que podamos cerrar los timings. Yo sé que es difícil, se requiere plata, se requiere formación de gente, pero yo creo que es una oportunidad, es la oportunidad que tienen la educación chilena realmente en preescolar, escolar y superior, de ser más equitativa, de ser de mejor calidad y donde podamos fortalecer la educación pública. Así que si existe la posibilidad de formar a nuestra gente en las áreas que no son las que se estudian en la universidad, y eso pasa en todos los cargos directivos y en todos los cargos administrativos, no es un tema de educación. Y podría ser, por ejemplo, y en eso ofrezco a la Universidad de Santiago, si es que usted quiere, ministro, para que a lo mejor se pueda hacer alguna alianza con la academia para que esto pueda llevarse a cabo en la mejor forma y gratuito, por supuesto. Se puede hacer online. Gracias. Muchas gracias, diputada Molina. Tiene la palabra la diputada Emilia Schneider. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, agradecer la cuenta del ministerio, que bueno, es una obligación legal, pero se agradece también el detalle de la cuenta. Yo quería comentar algunas cosas que bueno, se desprenden de la presentación y sin duda van a ser parte del debate que tengamos para un eventual proyecto de ley y también para fortalecer un proceso que requiere harto cuidado precisamente por los problemas de implementación que tuvo en el periodo pasado. Lo primero es que, bueno, yo creo que ya es un poco sabido, está consagrado, señalado también en el informe de la comisión investigadora de la Cámara, que también revisó el tema del traspaso de los servicios locales de educación, que en el fondo, y ahí los desafíos que identifica el Ministerio de Educación son correctos, ¿no? Un fortalecimiento pedagógico, una gestión menos burocrática y el gran problema del financiamiento, que yo saludo también, como señalaba la diputada, o sea, la senadora Proboste, el adelanto de la cuota del FAEP, y creo que eso es una buena noticia y es algo en lo que hay que profundizar, avanzar a un sistema cada vez que decida mucho más, valga la redundancia, decididamente financiar de forma prioritaria la educación pública, y eso también tiene que ser en atención a la cantidad de liceos que soporta cada servicio, cada territorio. No puede ser que, por ejemplo, en la comuna de Santiago tengamos un financiamiento no acorde a la gran cantidad de estudiantes que recibe la comuna. Así que me parece que en ese sentido los desafíos están bien identificados. Yo lo que sí quería señalar para efectos de la discusión es que no nos enfoquemos tanto solamente en los casos particulares, que esta es una instancia más de cuenta, y que ojalá podamos tener un espacio de trabajo más amplio con el Ministerio de Educación, parlamentarios y parlamentarias de ambas comisiones, otras actorías, porque sin duda el proceso de reforma, de implementación y de mejoramiento de lo que ha sido la nueva educación pública requiere distintas miradas, pero no enfocarnos solamente, sino tener mirada de sistema nacional, que es un poco lo que nos estamos tratando de dotar. Yo quería agregar, además de eso, la necesidad de ir profundizando también el trabajo respecto a la articulación, en particular con JUNAEB, que es de las principales preocupaciones de las comunidades educativas, que no tiene solamente que ver con la alimentación. Yo saludo profundamente que se haya iniciado con este sistema de alimentación también para la educación inicial. Creo que es algo clave, no solamente en términos de bienestar, sino también en términos educativos, educarse, digamos, con la guata llena, por decirlo así. Y creo que ahí es donde hay una articulación que hay que profundizar con JUNAEB, porque efectivamente es, creo yo, además de una prioridad para las escuelas, es parte del proceso clave de acompañamiento al proceso educativo y a las necesidades de la y los estudiantes. Y yo creo que ahí es correcto el punto respecto a lo que señala el Ministerio de ir fortaleciendo esas articulaciones interinstitucionales, pero yo quiero hacer ahí el énfasis de que requiere que también tengamos un debate respecto al fortalecimiento de lo que es JUNAEB hoy
hoy día, del modelo de Junaev, que también ha sido apuntado como problemático en muchas ocasiones respecto al tema de los oferentes, la concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quería señalar y que ojalá podamos tener ese espacio de diálogo más amplio en una instancia en la que podamos tratar todos estos problemas y que ahora pueda fluir también la discusión. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Schneider. A ver, tengo inscrito al diputado Gaspar Rivas y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, la diputada Alejandra Plasencia por Zoom, el diputado Santana y también la diputada Daniela Serrano. Y nos quedarían 20 minutos. Yo sugiero que hagamos lo siguiente, le demos la palabra a todos quienes están inscritos y, ministro, vamos a tener que volver a juntarnos, haciéndome también eco de la solicitud de la diputada Schneider que dice juntémonos más y conversemos más. Y creo también que nosotros tenemos otra sesión conjunta pendiente para terminar lo relativo al plan de recuperación. Y yo lo asociaría también con la solicitud de la senadora Proboste de que pudiéramos escuchar a los gremios. Así que muy cortito. La idea es que nos volvamos a juntar, pero sí. de momento le vamos a ofrecer la palabra a los 4 diputadas y diputados que lo han solicitado. Ministro. Sí, me permite hacer una solicitud. Yo creo que en cumplimiento de la ley me gustaría dejar concluida la sesión, independiente de que podamos establecer un calendario de trabajo, pero la sesión de hoy día convocada para esto, para dar cumplimiento a la ley, yo la dejaría cerrada hoy día, con las 4 palabras que quedan, más la exposición que yo puedo hacer con los puntos de aclaración, en el entendido de que es parte del cumplimiento, porque si no, o sea, como dejar cerrado, independiente de que presentemos nosotros, junto con el informe, un cronograma de trabajo que nos permita poder hacer estas sesiones para atención a gremios y distintas participaciones que podemos establecer. Pero para dar nosotros entendemos que usted ha dado cuenta, ministro, conforme a la perfecto, ley. O sea, gracias. eso no tenemos ninguna dificultad. Muy bien, tiene la palabra presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, don Gaspar Rivas. Gracias, presidente. Ministro, saludarlo. Yo quería hacer una pregunta específica, circunscribirme a un tema específico, que para mí es de suma importancia. No solamente para el ministro, sino que específicamente para la subsecretaria de Educación Parvularia, la señora Claudia Lagos. En el informe que se nos entregó, se indicaba que había logros de respecto a los establecimientos educacionales con servicios locales, y había una mesa de trabajo con la JUNJI. Me gustaría que dentro de todo eso se me pudiera explicar o aclarar una duda que yo tengo, que se arrastra de hace bastante tiempo, por lo menos un año, que ya la he hecho presente en algunas sesiones en la Cámara, que es referente a la falta de cupos para niños chilenos en la JUNJI. Es una materia que es bastante sentida por la gente. Hay muchas mujeres chilenas, trabajadoras, madres solteras, que me han hecho repetidamente presente la inquietud de que no tienen cupo para sus hijos. Cuando comenzó el este periodo legislativo, ahora un año atrás, yo tuve en mis manos una respuesta de la JUNJI de un oficio que se mandó desde el Senado, que indicaba cuáles eran los rangos de prioridad que existían para la JUNJI. Y para tener la información más actualizada, tan solo algunos meses, porque era un oficio que databa de finales del año 2021, si mal no recuerdo, yo volví a pedir el oficio, esta vez desde la Cámara de Diputados, preguntándole a la JUNJI exactamente lo mismo, cuáles eran las prioridades, y se me indicó que habían varios niveles de prioridades, y en el primero estaban, dentro de varias categorías, los hijos de madres inmigrantes, incluso irregulares. Y en el segundo nivel de prioridad, donde también habían varios subniveles, estaban los hijos de madre chilena, soltera, trabajadora.
lo que significa que, te entiendo que son órdenes de prioridad, perdón, resumiendo, el hijo de una madre inmigrante irregular, tiene prioridad en los cupos de la Junji por sobre el hijo de una madre soltera, trabajadora chilena. Y eso es de por sí preocupante. Me gustaría saber cuánto es o cuántos son más o menos a nivel nacional los niños chilenos, hijos de madres trabajadoras solteras chilenas, que están sin cupo actualmente, para tener una idea más o menos de cuánto es esta situación que se está produciendo. Y si es efectivo, me gustaría tener una confirmación definitiva respecto de lo que se ha manifestado en estos dos respuestas de la Junji a estos dos oficios, que se conteste siempre la misma respuesta, de que la prioridad la tienen los niños inmigrantes por sobre los hijos chilenos, cosa que para mí es, reitero, preocupante principalmente por las inquietudes y los planteamientos que hacen las madres cuando uno tiene contacto con ellas a través de la actividad parlamentaria, y eso se está materializando en niños chilenos que están quedando sin su cupo respectivo. Eso nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rivas. Tiene la palabra a través del Zoom la diputada señora Alejandra Plasencia. A ver si... Muchas gracias, presidente. Perdonen, pero voy a tener que mantener la cámara apagada porque tengo muy mala señal. Me caí un par de veces durante la sesión, así es que para que se me entienda, voy a dejar la cámara apagada. Sí, yo me sumo en realidad a lo que aquí se ha manifestado en términos de dudas o cuestionamientos, en la forma en la que se han implementado los servicios locales y cómo finalmente el sistema en su conjunto ha ido respondiendo frente a una crisis educativa que se ha ido agudizando a partir de la pandemia. Yo lo primero que quisiera plantear es que me parece que tenemos que tener claridad en que esto es lo que ocurre cuando, después de tanto tiempo, se ha debilitado la función del Estado en materia educativa. Es decir, esta no es una crisis nueva, es una crisis que se viene agudizando hace mucho tiempo, que por supuesto la pandemia a partir de la pandemia la vemos con mayor claridad, pero cuando se le han ido quitando atribuciones al Estado para hacerse cargo de algo tan relevante para nuestra sociedad como es la educación, y hoy día le exigimos de vuelta de que tome un rol principal sin tener las herramientas, efectivamente nos encontramos con una situación que no es posible de abordar por la envergadura que tiene en tan poco tiempo. Y más allá de identificar cuáles son las condiciones en las que nos encontramos, que me parece acertado para poder tomar decisiones que sirvan y que enmienden esta realidad, creo que tenemos que buscar una manera de priorizar. A mí me parece fundamental el análisis que se hace a partir de la experiencia de la implementación de los servicios locales. Creo que aquí hay un aprendizaje también para el sistema, también para el ministerio, que requiere tomar medidas urgentes en algunos casos y en otros proyectar políticas de Estado que sean permanentes en el tiempo. Como esto tenemos que entender que esto debe trascender un gobierno en particular y por lo tanto tenemos que dejar sentado el hecho de que los servicios locales debieran ser el espacio en que el Estado se hace principalmente cargo de un derecho social que debe ser garantizado y eso debe buscar eliminar también las brechas educativas en términos de asignación de recursos, en términos de lo que significa mejorar la calidad de los aprendizajes, en tener equipos multidisciplinarios que finalmente impacten positivamente en el aula, porque además tenemos que hacernos cargos de la realidad que tiene nuestro país, en tanto que en Arica, en Santiago y en el sur de Chile, evidentemente que las realidades no son las mismas y tenemos que hacernos cargo también de esas diferencias. Entonces, diciendo eso y compartiendo muchas de las cosas que aquí se han planteado por parte de senadores y también diputados, diputadas, senadoras,
Yo voy a focalizarme en lo que significa tener la posibilidad de evaluar en terreno el impacto de las medidas que se han planteado. Porque en concreto, cuando uno escucha lo que pasa en el aula por parte de los colegas, de los y las colegas que están ahí, parece que muchas de las definiciones que se han tomado y de los recursos que se han invertido, que son reales, el impacto a nivel de aula todavía es muy débil. Evaluar de qué modo tenemos equipos multidisciplinarios que, digamos, tengan posibilidad de atender todas las necesidades educativas y socioemocionales en el aula. Cómo fortalecemos las capacidades también en este ámbito por parte de los docentes. Existen equipos muy exigidos de trabajadores y trabajadoras de la educación por falta justamente de apoyo profesional en ámbitos que ellos evidentemente no manejan y que se han tenido que enfrentar a lo que significa recuperar aprendizajes. Lo vimos el año pasado con toda la iniciativa que se generó con Seamos Comunidad, que me parece que es una línea correcta de enfrentar la crisis educativa que tenemos hoy día de manera integral, pero entiendo yo que eso todavía a nivel de aula ha tenido un impacto que, me atrevo a decirlo, no es suficiente. Yo sé que existen muchos factores que condicionan la posibilidad de elevar los niveles de aprendizaje significativo y yo no voy a decir que hay una sola cosa que hacer en esta materia, pero creo que es indispensable que podamos evaluar en terreno qué es lo que está ocurriendo y cuál es el impacto a partir de las definiciones que se han tomado. Me parece que eso es fundamental si lo que queremos hacer es ir profundizando una línea que a mí me parece que en términos de lo que ha sido la presentación y las discusiones que hemos dado en esta misma comisión van en la línea correcta, pero si no somos capaces de demostrar que eso en la práctica tiene un impacto positivo y que cambia la realidad de las escuelas y los aprendizajes de los niños y adolescentes, va a ser bien difícil que podamos sostenerla en el tiempo como una política de Estado. Así es que yo agradezco la voluntad, agradezco la presentación, agradezco la posibilidad que tenemos de ir compartiendo las experiencias, pero también es indispensable que tengamos la posibilidad de comparar, ¿no? No sé, a un mediano plazo o a un corto plazo, las medidas que se han tomado. Muchas gracias. Diputado Santana. Gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio saludar a todas las autoridades del Ministerio de Educación, a nuestros colegas, diputados, diputadas y también a los senadores y senadoras presentes. Un comentario breve, presidente. Lo primero, digamos, es valorar el hecho de que hoy día estemos hablando de educación pública, ¿no? Al igual como en el último gobierno de la presidenta Bachelet hubo un gran esfuerzo en materia de educación superior, particularmente con la gratuidad. Hubo un gran esfuerzo en materia de educación inicial con la creación de una cantidad importante de jardines infantiles y salas cunas. A mí me da la impresión de que la tarea de esta administración debe ser necesariamente trabajar para fortalecer la educación pública, la educación escolar principalmente. Y esto porque, poniendo en contexto, para ser bien justo, la implementación de los servicios locales, que yo creo que constituye una preocupación para todos y todas nosotros, el cómo se han estado implementando, cómo han estado funcionando y sus debilidades, por cierto. Yo solamente quería recordar que esta fue parte de una reforma que se creó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero mayoritariamente se implementó en el segundo gobierno del presidente Piñera. Y digo esto porque el entonces ministro Gerardo Varela, ministro de Educación, primer ministro del gobierno del presidente Piñera, bueno, sus primeros juicios tenían relación con cómo empresas con fines de lucro podían acceder a prestar servicio en materia de educación escolar. Sus primeros juicios tenían relación con cómo en materia de ley de inclusión se le pedía disculpa a los colegios particulares subvencionados. Y luego la ministra Marcela Cubillo
Sus primeros juicios tenían relación con cómo el sistema de admisión escolar no era justo y tenía que crearse un proyecto de ley justo, porque así se le llamó, admisión justa, un proyecto de ley que se rechazó en la Cámara de Diputados. Y también decía ella que para ingresar a los establecimientos, esta ley, la nueva ley del sistema de admisión escolar, prohibía el que los estudiantes, las comunidades, los apoderados pudiesen incluso entrevistarse con directores. Frase que fue bien polémica porque precisamente la ley no era lo que señalaba. A lo que voy, presidente, es que todo este debate hay que ponerlo en contexto. Porque legítimamente, yo no lo cuestiono, legítimamente hubo una administración que estaba en contra de la implementación de esta ley. Y yo creo que es sano para el debate correcto de esta comisión distinguir entre la ley, con la cual uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, y la implementación de esta misma. Y a mí me da la impresión de que precisamente el problema que ha generado lo que observamos hoy día en los servicios locales de educación es la implementación de la ley. Y hubo una administración a la cual yo al menos la responsabilizo por aquello, ¿no? Lo cual quiere decir que no todos los problemas recaen en esa administración, por cierto. Pero al menos yo noto en el actual Ministerio de Educación una disposición en sacar adelante aquellas materias. Solamente para dar una cifra, porque si traducimos esto en aspectos locales, a mí me parece importante precisarlo. Servicio Local de Atacama, año 2021, gasto en personal, 60.000 millones de pesos. 2022, 67.000 millones de pesos. Bienes y servicios de consumo, año 2021, 6.232 millones. Año 2022, 7.843 millones. Adquisición de activos no financieros. Año 2021, 451 millones. Año 2022, 598 millones. Entonces, efectivamente, presidente, estamos ante un problema de funcionamiento de los servicios locales. Pero yo creo que hay que precisar muy bien cuáles son las responsabilidades que aquí recaen. Y solamente reiterar y ratificar algunas cosas que han dicho mis colegas. Yo creo que para estos efectos los liderazgos, como en cualquier comunidad educativa, dentro de los servicios locales son indispensables. Son indispensables. Quien sea director o director ejecutivo, quien lleva adelante alguna división dentro del servicio local, de cualquier servicio local, es fundamental. Y lamentablemente los cambios, el llevar adelante procedimientos que hoy día demandan las comunidades educativas, por cierto, ha sido una cuestión muy lenta, como también otros aspectos que a mí me parece relevante mencionar. Yo tengo un dato acá de funcionarios, por ejemplo, que me parece muy importante poner en la mesa, porque mientras el Servicio Local de Chinchorro, para una matrícula de 15.000 estudiantes, tiene una dotación de 88 funcionarios, el Servicio Local de Atacama, para una matrícula superior a los 30.000 estudiantes, tiene una dotación de 86 funcionarios. A mí me parece que claramente, cuando las instituciones no cuentan con el robustecimiento necesario desde el punto de vista del personal, evidentemente los resultados no van a ser buenos. Si es una cuestión de perogrullo. Y que además uno observa justamente en la realidad que se vive en cada una de estas comunidades. Yo creo, presidente, que esto es una oportunidad que tiene el país, es una oportunidad que tiene el Ministerio de Educación y estas dos comisiones para poder contribuir en aquello que yo creo que fue lo que causó los principales problemas en los servicios locales, que es la implementación de estos mismos. Y para eso, por supuesto, necesitamos escuchar organizaciones, necesitamos escucharnos nosotros mismos y necesitamos llevar adelante aquellos cambios que yo creo que no solamente los gremios, sino que también los funcionarios, los docentes, los asistentes de la educación observan en el día a día. Eso. Muchas gracias. Finalmente ofrezco la palabra a la diputada Daniela Serrano y, ministro, vamos a quedar entonces... vamos a quedar para una próxima sesión para que usted pueda responder. Gracias, diputada Serrano, presidente. tiene la palabra. Sí, Con voy usted a ser cerramos. bastante breve, en atención también al tiempo y que estamos citados para determinado horario. Primero, valorar la presentación que hace el ministro de Educación por su intermedio presidente y también todos los ajustes que acá se nos propone para lo que vamos a tener que enfrentar dentro de un debate legislativo sobre los ajustes de nueva educación pública. Sí, lo que me gustaría solo detenerme también compartiendo las preguntas anteriores y también las inquietudes, es lo que tiene que ver con las mejoras en infraestructura en hoy día lo que significa también la escuela pública, porque
acá muchas veces también, y lo hemos identificado, que después del episodio de la pandemia lo enfrentamos con mucha fuerza, que en la ruralidad no se encontraban hoy día matrículas. Y eso finalmente, cuando uno hace y empieza a escarbar dentro de toda la historial que hoy día tienen respecto a las distintas modificaciones en materia de educación, todos los cambios llegan muy tardíos a las ruralidades, y donde también valoro que se crea una convocatoria con un foco en la ruralidad. Yo creo que es muy importante, entendiendo que incluso en escuelas rurales actualmente ni siquiera hemos podido implementar la jornada escolar completa, porque eso finalmente también nos ha quedado desactualizado. Entonces, me gustaría que solo nos pudiesen explicar, entendiendo que yo dentro de las comunas que represento tengo dos focos. Uno en las comunas como La Florida, Puente Alto, pero también tengo una comuna como San José de Maipo, donde finalmente todos estos cambios que nosotros hemos propuesto en educación no llegan o llegan de manera muy tardía. Y por eso también creo que es muy importante que dentro de las estrategias que tenga el Ministerio de Educación también nos podamos poner al día en esa materia. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Hemos asumido un compromiso con el ministro de otorgarle 2 minutos. Están corriendo sus 2 minutos, ministro. Bien, muchas gracias, presidente. Bueno, primero que todo señalar que mucho de lo que se ha señalado aquí como deficiencias, ¿no es cierto?, de la implementación de los servicios, nosotros somos los primeros en reconocerlas, ¿no? En ningún caso hay una intención de decir que todo es positivo, no, para nada. Aunque veo igual que esta presentación, y lo asumo hoy día, carece de aquellas cosas que sí pasan positivamente. Hay muchos proyectos educativos precisamente en su región, presidente. Yo conozco ahí en el servicio de Costa Araucanía y en muchos otros donde hay una gestión eficiente y proyectos efectivamente innovadores. Nosotros no presentamos ninguna cosa aquí de la red de innovación. O sea, eso quiero decirlo, ¿no? Porque cuando uno ve todo oscuro, ve todo negro y como que nada funciona, la verdad es que tampoco eso es así, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, un poco respondiendo a la senadora Aravena, es todos los indicadores están asociados a la estrategia de educación pública. Nosotros vamos a, presidente, por su intermedio, pedirle al director de educación pública, le voy a pedir que le envíe copia de la estrategia a todos los diputados y senadores para que sepan cuáles son los indicadores establecidos. Ahí hay varios, ¿no? Le podría mencionar rápidamente, ¿no? Porcentaje en asistencia crónica, estudiantes que leen comprensivamente en segundo básico, cobertura para el nivel de transición. O sea, eso ya está establecido, ¿no? Que son precisamente los indicadores que al nivel país nos permiten hoy día decir que hay, por ejemplo, rezago lector y que es la base de la política de reactivación, ¿no? Que se ha ido impulsando. Luego están los resultados de CIMSE, ¿no? Yo lo he advertido en varias partes, probablemente esos resultados no van a ser buenos en comparación también con lo que nos informa previamente la región. Los resultados de la región no son buenos, en el mundo no son buenos. Este es el CIMSE de la pandemia. O sea, no me cabe duda que el análisis pormenorizado de cada uno de los establecimientos de los servicios locales va a ser muy similar, ¿ya? Eso. Respecto a los establecimientos insuficientes, hoy día los servicios locales de educación pública tienen 1.031 establecimientos, de los cuales solo 20 son insuficientes, 4 en Atacama, 4 en Barranca, 2 en Valparaíso, y tienen 31 programas asociados, ¿no es cierto?, ya a los centros de liderazgo, con apoyo específico en ámbito pedagógico y también con apoyos que obviamente que son más de políticas nacionales que se van implementando, las mismas estrategias de lectura y hoy día lo de revinculación. También pedir ahí a educación pública que nos entregue la información respecto de qué apoyos específicos están teniendo los establecimientos. Y una cosa que no es menor, fíjense que un estudio de la Universidad Diego Portales, este estudio que se llama La Voz de los Directores en Educación, señala que hoy día la mayoría de los servicios locales, sobre un 80%, se manifiesta absolutamente conforme, ¿no es cierto?, con el apoyo técnico que ofrecen. Tenemos que mejorar el apoyo técnico, sin duda alguna. Tener más programas, sin duda alguna. Mejorar la eficiencia, sin duda alguna. Lo que yo quiero señalar es que los hallazgos que nosotros mismos hemos presentado, las recomendaciones del Consejo Transversal y muchas de las opiniones que aquí yo he escuchado son perfectamente coincidentes. Sin embargo, hay que decir, tenemos dificultades en la implementación de esas mejoras, precisamente asociado a cuestiones de carácter administrativo. Y yo ahí solo decir que estamos siempre súper disponibles. Yo he oído a los gremios muchas veces, los puedo seguir oyendo y puedo seguir escuchando y podemos llegar muchas más soluciones, siempre estamos disponibles. Yo recojo ahí la invitación que hace también la diputada Schneider de establecer una mesa de trabajo continua para ir mirando, por ejemplo, ahora el proyecto de ley que se va a presentar y las distintas mejoras que se tienen que establecer. Pero creo que si esto no lo trabajamos en conjunto, sin duda alguna, ¿no? Porque hay cosas que son de implementación, de competencias, de la propia ley y por lo tanto nosotros estamos asumiendo el resultado, ¿no?, de la intervención, de muchas intervenciones anteriores
y lo estamos haciendo obviamente con preocupación. Muchas gracias, presidente. Presidente, solo Muchas se gracias. puede referir al catastro porque nos interesa que quede registro de aquello, el catastro de infraestructura pública. Perdón, Lo que escuché bien al ministro cuando dijo que se había declarado desierta porque no habían llegado oferentes. Eso es lo que le escribí textual de su presentación. Entonces Sí, respecto al catastro podemos mandar también un informe, la oferta de 3 de las 7 macrozonas, porque están repartidas, en 3 de ellas se declararon inadmisibles las licitaciones. desiertas, Desiertas, claro. En 3 de 7, inadmisibles, no desierto, yo dije desiertas, son 3 en 3 de los 7 macrozonas. Por lo tanto, tiene que seguir avanzando. Sí, no. Perdón, ministro. Pero ¿cuál es el punto? Perdón, ministro. Por su ¿Qué intermedio, es- presidente, qué ¿cuál es es- el punto, ¿Qué es senadora? una licitación inadmisible? Es lo que información que yo tengo. Director, ¿puede usted señalar? De acuerdo, presidente. Presidente, por su- Director, sí. Muchas gracias, presidente. Brevemente, porque tengo que levantar la sesión aquí en la Secretaría Las, que, muy bien, que- presidente. que- Las que- ofertas que se que vela por el recibieron- cumplimiento del reglamento me mira feo. Tiene la palabra. Las ofertas que se recibieron, presidente, para el cumplimiento del catastro estaban divididas en 7 macrozonas. El país se dividió en 7 macrozonas. Y respecto de la presentación de propuestas recibimos 3 y ellas están fuera de bases, ¿no? Y en el otro caso no recibimos propuestas, ¿no? Es decir, los oferentes podían presentarse a una o dos o distintas macrozonas por sus características geográficas. Y la situación es esa, por lo tanto tenemos que avanzar hacia un nuevo proceso licitatorio. Se entiende, se entiende perfectamente bien. Muy bien, muchísimas gracias, ministro, subsecretarias, director, diputadas, diputados, senadoras, por haberse cumplido el propósito de la sesión. Esta se levanta.